Buenas tardes, bienvenidos a la 14ª y última clase de este curso, Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. Mi nombre es Silvina Vaquero y en el día de hoy voy a estar charlando con ustedes sobre diagnóstico por imágenes. Simplemente para que nos organicemos un poco, yo dividí la clase en 3 partes. En una primera parte vamos a ver una breve introducción del por qué es importante estudiar los métodos de diagnóstico por imágenes. Luego vamos a hablar de las 3 vedettes, si se me permite el término, los 3 métodos más utilizados, que son la tomografía, la resonancia y la resonancia magnética funcional. De ellos vamos a ahondar un poco en cómo funcionan y vamos a tratar de conocer un poco más en profundidad, a diferencia de lo que vamos a ver en la segunda parte, donde vamos a hablar de otros métodos de diagnóstico por imágenes para el estudio del sistema nervioso central. Y una tercera y última parte en la cual vamos a estar charlando sobre métodos de diagnóstico por imágenes para estudiar el sistema nervioso periférico. Dicho esto, vamos a comenzar con una breve introducción. Yo en la clase de hoy no voy a hacer mención en ningún momento a la clínica, a los signos o síntomas que presente un paciente, pero no debemos olvidarnos que la clínica siempre es soberana. Cuando nosotros tengamos que estudiar un paciente que tenga alguna afección en el sistema nervioso central, vamos a tener 2 grandes pilares. El primer pilar es el análisis del líquido cefalorraquídeo, cuando estamos hablando de estudios complementarios, por supuesto. En esto no me voy a adentrar en la clase de hoy porque ya lo estudiamos en otra clase del curso. Y el líquido cefalorraquídeo nosotros podemos hacer diferentes análisis, entre los que podemos incluir análisis físicos, químicos, citológicos, microbiológicos, etcétera, y que brindan muchísima información sobre el estado de salud de nuestro paciente. Y después tenemos el otro gran pilar, que son las imágenes, que van a brindar información sobre diferentes cuestiones como la forma, el tamaño, la ubicación de determinadas estructuras, sean estas normales o no, como por ejemplo hemorragias o masas ocupantes, etc. Dicho esto, simplemente como una brevísima introducción, vamos a comenzar con la tomografía computada. Este es un método de diagnóstico por imágenes que no es invasivo, pero bajo ningún punto de vista es inocuo. ¿Por qué? Porque utiliza radiación electromagnética, radiación X, mucha radiación X. Se dice que una tomografía de cráneo va a representar la radiación equivalente a 100 radiografías de cráneo. Entonces, no es invasivo, pero bajo ningún punto de vista es inocuo y vamos a tener que pensar bien antes de indicarle a nuestro paciente la realización de una tomografía por esto que estamos viendo de la radiación. Tiene la ventaja de ser relativamente rápido, ya que un ataque de cráneo demora aproximadamente 10 minutos. Vamos a ver dentro de un ratito que una resonancia lleva 45 minutos, lo cual la convierte en un método que a priori podría ser interesante. Puede requerir contraste, no siempre lo vamos a emplear, pero en el caso de que sea necesario, el elegido generalmente es el iodo. Y cuando queremos evaluar tejidos blandos, y si la comparamos con la resonancia magnética, la tomografía es menos precisa. Por lo tanto, la resonancia en general se dice que es el gol estándar en la evaluación del sistema nervioso central. Hablando de la tomografía, ¿cuáles son las contraindicaciones que tiene? Fundamentalmente el embarazo y la infancia. El embarazo por el riesgo teratogénico de la radiación y los infantes porque son más sensibles a la radiación por su menor tamaño corporal. En estos casos vamos a evaluar siempre el riesgo-beneficio de si conviene o no conviene solicitar una tomografía y exponer a nuestro paciente a esa radiación. ¿Y qué precauciones tenemos que tener antes de indicar una tomografía? Puede haber muchas precauciones. Yo simplemente escribí las 2 que a mí me parecen más representativas o más relevantes, que son la alergia al medio de contraste. Es bastante común que haya personas con alergia al yodo, entonces vamos a tener que testearlo antes para no encontrarnos con que estamos inyectando una sustancia que le produce una reacción de hipersensibilidad muy severa. Y la otra precaución que tenemos que tener es los pacientes que tengan insuficiencia renal. Vamos a tener que, en caso de que decidamos inyectar yodo, vamos a tener que recalcular la dosis dependiendo del clearance de creatinina que este paciente presente.
En esta diapositiva les presento dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos un tomógrafo. Por supuesto existen diferentes marcas, diferentes modelos, pero todos funcionan más o menos de la misma manera. Constan de una estructura anular que tiene un orificio y una camilla desplazable donde se va a colocar el paciente. Y esta camilla se va a introducir hasta dejar dentro de esta estructura la parte del paciente que nosotros necesitemos evaluar por tomografía. En este sector hay múltiples sensores y múltiples emisores de radiación que van a atravesar el paciente en diferentes direcciones y van a ser recogidos por los sensores la información proveniente y van a generar, gracias a un software, imágenes parecidas a las que estamos viendo a la derecha. Acá vemos una tomografía de cráneo con diferentes cortes y podemos ver que tienen colores, pero los colores que tienen van del blanco al negro pasando por diferentes escalas de grises. ¿Y cómo se llaman esos colores? Cuando nosotros hablamos de tomografía, los colores se llaman densidades. Y esas densidades están medidas en unidades Hounsfield o UH. Existen 2000 unidades Hounsfield. Van a ir desde más 1000 hasta menos 1000. Cuando nosotros estemos evaluando alguna estructura que tenga unidades Hounsfield positivas, vale decir entre 0 y más 1000, vamos a decir que el tejido en cuestión es hiperdenso y se va a ver en diferentes tonalidades de blanco. Mientras más cercano al más 1000, más blanco va a ser lo que nosotros estemos viendo. Mientras que cuando la densidad se encuentre entre 0 y menos 1000 unidades Hounsfield, vamos a estar hablando de estructuras hipodensas que se van a ver en diferentes tonos de negro o de gris. Acá simplemente a modo de ejemplo, de esquematizar un poquito, les traje algunas densidades asociadas a diferentes estructuras y podemos ver, por ejemplo, que el hueso es hiperdenso, se va a ver blanco, pero tiene una densidad que oscila entre más 100 a más 1000. Como ustedes pueden ver, esa diferencia es una brecha muy grande y esto obedece a los diferentes tipos de tejido óseo que existen. Va a ser más cercano a más 1000 el hueso cortical, mientras que el hueso trabecular va a tener densidades inferiores, más cercanas tal vez a más 100. Luego vamos a encontrar los tejidos blandos. El agua tiene una densidad de 0 unidades Hounsfield, el tejido adiposo, los pulmones tienen densidades negativas y el aire tiene menos 1000 unidades Hounsfield de densidad. Entonces, dependiendo de estas unidades Hounsfield, vamos a tener los colores en los cuales vamos a ver representadas las imágenes de las tomografías. Dijimos hace un ratito que podía ser necesaria la inyección de contraste y en ese caso el elegido era el iodo. ¿Y cómo es esto? Nosotros vamos a hacer una tomografía previa a la inyección de contraste, luego le vamos a inyectar el contraste al paciente y luego vamos a hacer otra tomografía posterior. Y vamos a ver si hay diferencia de algún tipo o no. Y entonces vamos a hablar de ganancia de densidades. Si no hay ganancia de densidades, si no se produce ninguna modificación tras la inyección del contraste, vamos a decir que no hay reforzamiento, mientras que cuando existan ganancias de densidades, y van a obedecer a diferentes cuadros, a diferentes entidades que escapan a los objetivos de esta clase, vamos a hablar de que sí tiene reforzamiento y este puede ser leve, moderado o intenso. Un concepto muy interesante, muy útil a la hora de hablar de tomografía, es el concepto de ventana, que es una función que viene incorporada en los tomógrafos y que permite agrupar diferentes densidades en un mismo tono de gris. Esto es útil porque cada unidad Hounsfield se asocia a un color. Vale decir, el tomógrafo va a mostrar 2000 tonos y el ojo humano no está preparado para distinguir esos 2000 tonos de la gama del blanco al negro. Por ese motivo es útil el concepto de ventana. Ahora vamos a ver un ejemplo que va a intentar aclararlo un poquito más. Entonces, nosotros cuando hagamos una tomografía vamos a aplicar la selección de ventana, que va a mostrar solo una parte de la información dependiendo de lo que yo necesite estudiar según el cuadro clínico del paciente. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero una ventana de 200 unidades Hounsfield que vaya de menos 150 a más 50 UH, porque lo que yo quiero estudiar
se encuentra dentro de estas densidades. Entonces, yo lo programo y todo aquello que tenga una densidad mayor a más 50 se va a ver con el mismo tono de blanco. No importa si tiene más 55 o más 1000, no lo vamos a poder discriminar y se va a mostrar todo bien blanco. Lo mismo sucede con todo aquello que tiene una densidad menor a menos 150 unidades Hounsfield, por supuesto en el ejemplo que yo les estoy planteando, que acá en este caso se va a ver todo con el mismo tono de negro, se va a ver bien negro y tampoco vamos a poder distinguir el aire de los pulmones, por ejemplo. Mientras que todo aquello que tenga densidades que se encuentren entre menos 150 y más 50 unidades Hounsfield van a ocupar el resto de los colores de la escala de esta que yo les decía, de blanco a negro. Esto va a posibilitar que nosotros podamos distinguir mucho mejor las estructuras que queremos estudiar dentro de este rango de menos 150 a más 50 UH. Porque ahora sí el ojo va a poder distinguir esos diferentes colores que antes no era posible porque había mucha más gama de colores distribuidos dentro de todo ese amplio espectro. ¿Y cómo funciona un tomógrafo? Un tomógrafo es un aparato de rayos X. Nosotros dijimos en la primera diapo que utilizaba rayos X. Pero no emplea una placa radiográfica como si lo hacen las radiografías, sino que la placa radiográfica fue sustituida por detectores. Estos detectores van a recoger la radiación que atraviesa el paciente. Esos detectores están colocados todo alrededor de esa estructura circular que habíamos visto antes. Entonces se emite radiación y se va captando la radiación en diferentes sentidos. Y luego la computadora, gracias a un programa específico, va a integrar y reconstruir la información obtenida y la va a transformar en las imágenes que nosotros habitualmente vemos. Dejemos de lado la tomografía y pasemos a la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio que muestra mucha mejor resolución para estudiar estructuras nerviosas, por lo que habíamos visto antes, que estudia muy bien las partes blandas. Y dentro de esas estructuras nerviosas y problemas para el paciente podemos evaluar lesiones espinales, placas de desmielinización, edema cerebral. Un dato interesante es que incluso en estadio subclínico podemos evaluar en resonancia magnética el edema, lesiones inflamatorias y por supuesto la lista continúa. Es un estudio seguro y es indoloro. Emplea un campo magnético y ondas de radio. En este caso no utiliza radiación, pero tiene una gran desventaja que es el tiempo. Una resonancia de cráneo, puede demorar aproximadamente 45 minutos y esto obliga a que en muchos casos sea necesario sedar al paciente porque nosotros tenemos que tener en cuenta que durante esos 45 minutos el paciente debería permanecer inmóvil. Si bien se le colocan tutores para que el paciente no se mueva, es bastante difícil permanecer 45 minutos quieto y además los resonadores tienen la desventaja de que son mucho más anchos, mucho más profundos y algunas personas que tengan claustrofobia pueden sentirse incómodos, entonces suele requerirse el empleo de sedación. Lo mismo que en la tomografía, no siempre, pero puede utilizarse contraste y en este caso el elegido es el gadolínio. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones que tiene la resonancia magnética? La colocación o los pacientes que tengan colocados marcapasos, endoprótesis cardíacas, clips ferromagnéticos para aneurismas, etc. Vale decir, elementos metálicos. ¿Por qué? Porque se pueden sobrecalentar o bien desplazarse por el campo magnético que genera el aparato, que genera el resonador. Afortunadamente existen cada vez más opciones aptas para resonadores magnéticos, entonces hay muchas personas que si bien tienen colocados marcapasos o endoprótesis o algún otro instrumento colocado dentro de su organismo, pueden igualmente someterse a una resonancia magnética, por supuesto, siempre esto hay que evaluarlo. Acá les presento las dos opciones de resonadores que existen. En la imagen de la izquierda vemos un resonador tradicional. A simple vista se lo ve bastante parecido al tomógrafo, pero como podemos ver, esta estructura es bastante más profunda, vale decir, entra prácticamente todo el cuerpo de la persona dentro del resonador y también consta de una camilla desplazable, por supuesto, donde se va a colocar el paciente y va a ser introducido dentro
de esta estructura. Como les dije antes, hay personas que tienen claustrofobia o tienen alguna sensación incómoda cuando se sienten encerrados. Se han desarrollado estos resonadores abiertos, en el cual esta estructura anular ha sido reemplazada por esta parte del resonador y en este sector se va a colocar el paciente y funciona de la misma manera, digamos, se coloca el paciente y vamos a colocar debajo de esta estructura la parte del cuerpo que nosotros necesitemos analizar. Acá vemos dos imágenes de resonancia magnética del mismo paciente. Y como podemos ver, parece como si una fuese el negativo de la otra, porque tenemos algunos colores que son iguales, pero hay otros colores que están cambiados. Por ejemplo, los ventrículos cerebrales en esta imagen se ven de color negro, mientras que acá se ven de color blanco. Ahora vamos a ver por qué pasa esto y qué información nos brinda. Pero antes, cuando hablamos de los colores de la resonancia magnética, hacemos referencia a las intensidades, y estas diferentes intensidades van a depender de la energía que absorben los núcleos de hidrógeno del organismo. Y las imágenes pueden ser ponderadas. Existen diferentes secuencias, las más utilizadas son T1 y T2, y gracias a la existencia de estas secuencias es que nosotros podemos ver las imágenes como las veíamos recién, como si una fuese el negativo de la otra. Acá volvemos a ver la misma imagen que les mostraba y les presento un cuadro donde les marqué con color magenta aquellas estructuras que se van a modificar dependiendo de la secuencia en la cual nosotros estemos analizando al paciente. Entonces, por ejemplo, veamos el agua, que en este caso puede estar representado por el líquido cefalorraquídeo, pero también por la presencia de un edema, que habíamos visto que incluso en estadio subclínico nos informaba la presencia de edema en una resonancia. Cuando la pondremos en T1, lo vamos a ver hipointenso, lo vamos a ver de color negro, mientras que en una imagen ponderada en T2 lo vamos a ver hiperintenso. Entonces, sabiendo eso y conociendo que los ventrículos cerebrales tienen líquido cefalorraquídeo, nosotros podemos conocer que esta imagen, la de la izquierda, es una secuencia T1 y la de la derecha es una secuencia T2. El hueso cortical no se modifica, se ve hipointenso en ambas secuencias, la sustancia gris se ve isointensa en ambas secuencias. La sustancia blanca, la grasa, pero en el caso del sistema nervioso central hacemos referencia a la sustancia blanca, cambia, va a ser hiperintenso en T1, mientras que va a ser hipointenso en T2, o sea, va a ser de color blanco o gris claro en T1 y va a ser negro o gris oscuro en T2. Y con la sangre pasa algo muy interesante. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un sangrado subagudo, no se va a modificar la intensidad en las diferentes secuencias. En ambas va a ser hiperintenso, o sea, se va a ver de color blanco. Sin embargo, si el sangrado es agudo, se va a ver hiperintenso en T1, pero hipointenso en T2. ¿Y cómo funciona la resonancia magnética? ¿Cuál es el fundamento de la técnica? ¿Cuál es el fundamento del método? La materia está compuesta por átomos. Esos átomos tienen un núcleo y orbitales con electrones, pero centrémonos en el núcleo. Este núcleo contiene protones y neutrones, y este núcleo va a presentar un spin o giro característico que va a depender de qué átomo estemos estudiando. El hidrógeno, en particular, tiene un giro que lo hace útil para la obtención de las resonancias magnéticas, ya que tiene propiedades magnéticas que generan un movimiento que va a ser aleatorio normalmente, pero cuando se le aplique un campo magnético externo, ese movimiento se va a alinear. Entonces, gracias a la aplicación del campo magnético externo de la resonancia magnética, se va a alinear ese spin, ese giro particular de los núcleos de hidrógeno y vamos a poder obtener las imágenes de las resonancias magnéticas. Para concluir con estos dos métodos, les presento algunas diferencias o algunas cuestiones, algunas variables a tener en cuenta que comparan en la tomografía y en la resonancia. El tiempo de la tomografía es rápido o relativamente rápido, mientras que la resonancia magnética es verdaderamente lenta. En cuanto a la radiación electromagnética, la tomografía sí la va a emplear, más no la resonancia.
En el caso de contraste, que puede ser necesario en ambos estudios, vamos a elegir iodo para la tomografía y gadolinio para la resonancia. Esta es una diferencia quizás más semántica, pero cuando hablamos de los tonos de gris, vamos a hablar de densidades en la tomografía y de intensidades en la resonancia magnética. La posibilidad de utilizar secuencias o ponderar las imágenes de diferentes maneras no está disponible en la tomografía, pero sí podemos ponderar las imágenes de resonancia en esas secuencias que veíamos. Y en cuanto a las contraindicaciones, la tomografía tiene como contraindicación principal el embarazo por el riesgo teratogénico, mientras que la resonancia magnética tiene como contraindicación la existencia de elementos metálicos implantados en el cuerpo. Para concluir con esta primera parte, vamos a hablar algunas palabras sobre resonancia magnética funcional. Este estudio se emplea para localizar regiones funcionales del sistema nervioso y presenta dos grandes campos de aplicación. Uno de esos campos es la investigación básica de los procesos cognitivos y la otra es la distinción de la funcionalidad de regiones cerebrales específicas. Gracias a la existencia de la resonancia magnética funcional, nosotros vamos a poder conocer qué segmento de nuestro cerebro se va a activar ante los diferentes procesos o ante los diferentes estímulos que nosotros tengamos. Y es muy útil en la evaluación prequirúrgica para poder preservar funciones específicas, ya que va a evaluar la representación cortical de las áreas funcionales. Y es esto un poquito lo que les estaba contando recién. Un neurocirujano, por ejemplo, cuando tenga que hacer una intervención de un cerebro de una persona, por ejemplo, si tiene la posibilidad, puede solicitar una resonancia magnética funcional y va a poder evaluar en la zona lindera al sitio donde tenga que operar qué funciones están activas para de esta forma ver en qué sitios debería proteger con extrema delicadeza y cuáles tal vez no presenten demasiado riesgo. Otras funciones, por supuesto, se encuentran aún en estudio y desarrollo porque es un método relativamente nuevo. Nuevamente, un resonador magnético funcional, cuando nosotros lo vemos, se parece bastante al tomógrafo o al resonador común, una estructura circular con una camilla deslizable, y estas son las imágenes que brinda. Por ejemplo, acá está pintado en color verde en la primera imagen, dice mano izquierda, y esto quiere decir que cuando el paciente hace algo con la mano izquierda o se la estimula a la mano izquierda, se van a activar estos sectores del cerebro. Pasa lo propio con la mano derecha en este sector pintado de anaranjado, con el pie derecho, y así uno puede ir creando las imágenes del mapa de cómo está estructurado el cerebro de cada persona y el cerebro en general. Las imágenes de resonancia magnética funcional se van a basar en la premisa de que al producirse algún proceso mental, las neuronas requieren una mayor cantidad de energía. Y esta energía, como sabemos, termina proviniendo de la sangre que está cargada de hemoglobina. Ante la demanda energética, se aumenta la demanda local de oxígeno y entonces vamos a poder estudiar la hemoglobina que va a tener propiedades magnéticas que dependen de su unión con el oxígeno. Y de esta manera, cuando la hemoglobina esté unida al oxígeno, vamos a decir que es una hemoglobina diamagnética que va a producir una débil repulsión ante un campo magnético, mientras que la hemoglobina que no tiene oxígeno se va a denominar paramagnética y va a presentar una susceptibilidad magnética positiva, vale decir, es atraída hacia un campo magnético. Gracias a esta repulsión o atracción de la hemoglobina unida al oxígeno por el campo magnético es que se van a ir generando las diferentes imágenes o los diferentes estímulos que van a ser captados por sensores y luego van a ser transformados en imágenes que después nosotros vamos a poder analizar. Vayamos ahora a conocer algunos otros métodos de diagnósticos por imágenes para estudiar el sistema nervioso central, quizá no ya hablando puramente del encéfalo o de la médula en sí, sino algunas estructuras que pueden estar vinculadas. Por ejemplo, la radiografía simple. La radiografía simple, acá vemos una radiografía, es harto conocido por nosotros, cómo se ve una radiografía de cráneo de columna cervical, pero va a estudiar el continente, pero no va a estudiar el contenido. Sin embargo, brinda mucha información. Por ejemplo, tras un traumatismo podemos evaluar la indemnidad, bien de la columna vertebral o del cráneo, perdón,
que no haya ninguna fractura, ningún aplastamiento, ninguna lesión que pueda terminar repercutiendo en el contenido del sistema nervioso central. Para evaluar el sistema nervioso vamos a poder solicitar radiografías de cráneo o de columna vertebral. Emplea radiación X, no es tanta la radiación como en la tomografía, pero emplea radiación X. Y cuando hablamos de cómo se ve la imagen o de esos colores, de esos tonos de gris y negro, vamos a hablar de que van a depender de la absorción de la radiación. Y se va a decir que es radiopaco cuando se vea de color blanco y radiolúcido cuando se vea de color negro. Otro estudio que nos va a permitir estudiar un poco la indemnidad del sistema nervioso es la angiografía. Y la angiografía puede realizarse a través de imágenes radiográficas, tomográficas o de resonancia magnética. Y va a permitir estudiar las estructuras vasculares del encéfalo. Acá les presento una imagen de angiografía y podemos ver, por ejemplo, veamos acá en la parte de abajo el tronco que se ve con un calibre constante, que no se ve ninguna alteración. El flujo de sangre va disminuyendo porque obviamente el árbol vascular va disminuyendo su calibre, pero se ve que el flujo no está interrumpido en ningún sector. Diferente sería la situación si nosotros vemos que acá, por ejemplo, viene flujo sanguíneo y a partir de acá se ve todo incoloro. Entonces podríamos estar hablando quizá de la existencia de un trombo, de una lesión a nivel vascular que no va a permitir una buena perfusión de las estructuras del sistema nervioso. Otro estudio es el ecodoppler. En este caso va a evaluar la circulación sanguínea y para eso se va a basar en el efecto Doppler, que es un efecto físico que explica que el cambio de frecuencia de una onda se produce como consecuencia del movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Acá en la imagen les muestro un ecodoppler de arteria carótida. Vemos la carita una representación esquemática donde se ve marcado que se está evaluando la carótida. Acá vemos la luz de la carótida, que vemos que es constante, que no tiene ninguna alteración. Y en este sector podemos ver el flujo sanguíneo con la pulsatilidad propia de la arteria y vemos que también es un ecodoppler normal. Otro estudio al que podemos recurrir es la mielografía. ¿En qué consiste la mielografía? Consiste en realizar radiografías de médula espinal tras la administración de un contraste subaracnoideo. Este contraste se va a aplicar por punción lumbar, por lo tanto, las complicaciones y las contraindicaciones van a ser las mismas que las de la punción lumbar, ya que es el método que tenemos para aplicar el contraste. Sin embargo, este método casi no se utiliza, por lo menos no en las grandes ciudades, porque fue reemplazado por la resonancia nuclear magnética. Se los traje porque si bien está prácticamente en desuso en algunos sectores rurales o alejados de las grandes ciudades, todavía se sigue realizando porque en verdad lo único que necesitamos es una placa de radiografía, un aparato para hacer radiografías y una persona que tenga la capacidad de colocar el contraste subaracnoideo. Y de esa forma podemos estudiar, como vemos acá, una radiografía previa al contraste y acá cómo se ve la médula tras la aplicación del contraste subaracnoideo. Acá vamos a estudiar, obviamente, la indemnidad de la médula espinal. Otro estudio por imágenes al cual podemos recurrir es la electroencefalografía. En este caso va a estudiar la función bioeléctrica del sistema nervioso central y podría equipararse, podría homologarse al electrocardiograma para estudiar la función cardíaca. Es algo bastante parecido, se colocan sensores, electrodos en el cuero cabelludo que van a ir evaluando los cambios eléctricos que se producen tras diferentes estímulos y diferentes situaciones que se le van planteando al paciente. Otro estudio quizá un poco más complejo es la tomografía por emisión de positrones. En este caso se van a emplear radiosondas, que también se llaman radiotrazadores o radiofármacos. El más empleado es la fluorodesoxiglucosa. Y esto se funciona captando la radiación emitida desde el interior del organismo por la radiosonda. La imagen que se produce es algo parecido a esto. Y vamos a estudiar zonas metabólicamente activas, que se van a ver de color rojo, y las zonas metabólicamente inertes se van a ver de color azul. Como siempre va a haber un degradado de tonos que van a hacer referencia a zonas con un metabolismo intermedio.
Es útil, por ejemplo, para estudiar tumores, quizá no tanto de cerebro, porque el encéfalo es una zona metabólicamente muy activa, pero en ciertas circunstancias puede ser utilizado y brinda muchísima información. Otro estudio es el SPECT, que valora la perfusión del sistema nervioso mediante la realización de imágenes tomográficas y también va a requerir de fármacos radiotrazadores y se van a producir imágenes parecidas a estas. Cuando la zona sea muy perfundida, se van a producir imágenes de color rojo o anaranjado bien fuerte, mientras que zonas menos perfundidas se van a mostrar de color verde o azul. Y para ir concluyendo con la clase de hoy, vamos a ver algunos métodos de diagnóstico por imágenes para estudiar el sistema nervioso periférico. Cuando nosotros decimos estudiar el sistema nervioso, pareciera que lo único que tenemos que estudiar es el sistema nervioso central. Sin embargo, no debemos olvidarnos que hay múltiples patologías que pueden afectar al sistema nervioso periférico y que las imágenes muchas veces ayudan a brindar información para diagnosticar a nuestro paciente. Uno de los estudios que podemos realizar es la electromiografía. En este caso consiste en el registro de la actividad eléctrica del músculo mientras se contrae y en reposo. Acá les presento un trazado del músculo contraído y del músculo en reposo y va a permitir diagnosticar las causas de debilidad neuromuscular. Existen múltiples, por supuesto, pero las podemos agrupar en tres grandes grupos. Causas de origen nervioso, de origen muscular o de origen a nivel de la unión neuromuscular. Y gracias a la electromiografía vamos a poder diagnosticar de dónde proviene la debilidad neuromuscular de nuestro paciente. El otro estudio del que les quería contar es el estudio de la conducción nerviosa, en el cual vamos a producir la estimulación de un nervio periférico con choques eléctricos y vamos a registrar el tiempo hasta el inicio de la contracción. Cuando ese tiempo esté demasiado prolongado, por ejemplo, quizás se podría asociar a la existencia de alguna desmielinización o alguna patología que retrase la conducción nerviosa, y entonces siempre en el contexto de un paciente vamos a poder tener información que sea de mucha utilidad. A modo de resumen o de conclusión, existen múltiples métodos de diagnóstico por imágenes. Yo solamente les presenté algunos, los que me parecen más representativos o más relevantes, o que quizás todos hemos escuchado alguna vez en nuestra carrera. La clínica siempre es soberana. Yo lo dije al principio de la clase y lo vuelvo a repetir, no hice mención en ningún momento, pero la información que nos brinda el paciente en el consultorio va a ser soberana, va a ser mandatorio por encima de incluso de la información de las imágenes, porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Esta es una máxima que existe en la medicina hace mucho tiempo. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho a pedirle a nuestro paciente todos estos métodos de diagnóstico por imágenes que conocimos hoy, porque si no sabemos o si no tenemos una leve orientación de qué puede tener, tampoco vamos a poder interpretar lo que las imágenes nos cuentan. Solo me resta agradecerles, les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que les surja cuando estén viendo este video. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta acá, por haber escuchado la clase o el video, y por supuesto, como siempre, un agradecimiento muy especial al doctor Rigali, que siempre me invita a formar parte de sus cursos. Muchísimas gracias.